Durante el fin de semana, señores, las fuerzas de Estados Unidos e Israel llevaron a cabo la operación militar más ambiciosa en décadas, señores, denominada Furia Épica. Escuchen esto, Furia Épica. O sea, las épicas griegas, esas grandes historias que nosotros escuchábamos de Aquiles y demás, son las épicas batallas de esa época. Y al parecer queremos remontarnos a esa retórica antigua de grandes guerras épicas. Pero oiga, ¿cómo se llama esta? Furia épica. Esto describe exactamente lo que esto significa para el mundo de hoy. Y aquí les vamos a hablar a ustedes cuál va a ser el resultado. Según investigaciones e información reveladas por Washington Post y The New York Times, este ataque no fue una operación improvisada, se gestó durante semanas con una combinación de inteligencia de la CIA, presiones de Arabia Saudita y una ventana de oportunidad estratégica. Nelson y Freddy, buenos días para ustedes y es un buenos días agridulce. Yo quiero que ustedes nos pongan en contexto de eso, nos hablen de cómo se gestó ese ataque y el papel que jugaron la CIA y la Arabia Saudita. Nelson Enrique Valdesburgos. Bueno, gracias, Iván. La operación Furia Épica es el resultado de una convergencia, tal como tú indicabas, de la inteligencia de la CIA y una oportunidad táctica que encontró Israel y los Estados Unidos para acabar de una vez por todas con el régimen del ayatollah Ali Khamenei, quien fue ya, según confirmaciones de los mismos medios iraníes, ya no existe más. Poco antes del inicio, esto fue crucial también la colaboración desde hace unas semanas del Reino de Arabia Saudita. En un principio, para que tú tengas una idea, Israel y Estados Unidos habían planeado de alguna manera bombardear Teherán durante solamente la noche, pero la información de inteligencia anticipó que Khamenei se reuniría en la mañana del sábado 28 de febrero con altos cargos del régimen en su complejo residencial. Esto cambió los planes de inmediato. De inmediato Israel, Arabia Saudita y Estados Unidos decidieron atacar ese día con precisión quirúrgica para maximizar el impacto. Hay un factor geopolítico aún más revelador y fue el papel de Arabia Saudita. Según The Washington Post, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman mantuvo conversaciones clave con el presidente norteamericano Donald Trump el último mes. En esas conversaciones, bin Salman habría abogado por descabezar ya al régimen iraní, argumentando que si no atacaban inmediatamente, Irán saldría reforzado de manera muy peligrosa. Esto es extraordinario, Iván, porque revela una doble estrategia saudí. De cara además a los medios de prensa, bin Salman negaba y aseguraba públicamente, además directamente al presidente iraní Masoud Pezeshkian, que Arabia Saudita jamás permitiría que su territorio o espacio aéreo fuese utilizado por los Estados Unidos para atacar Irán. De hecho, esa postura saudí fue crucial en enero para disuadir al actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de un ataque anterior. Cuando las protestas, y eso acuérdense, en Irán, de alguna manera dejaron decenas de miles de muertos, Riyad consideró entonces que el golpe podría no ser definitivo. Pero entre enero y febrero algo cambió. Bin Salman pasó de la disuasión a la presión activa para el ataque. ¿Qué cambió? Probablemente la evaluación de que el régimen iraní estaba en su punto más débil, una economía colapsada, la evaluación de que el régimen además estaba con proxies regionales como Hezbollah y los hutíes diezmados por ataques previos realizados también por Israel, y ahora una oportunidad única de eliminar al líder supremo, el ayatollah Khamenei. Arabia Saudita, que compite con Irán, como todos sabemos, por la hegemonía regional, vio una grieta y decidió aprovecharla. La operación se ejecutó, para que ustedes lo sepan, a las 9:45 de la mañana del día sábado, hora de Teherán. El objetivo no era solo la infraestructura nuclear, sino el corazón del poder político y militar iraní. Y lo lograron. Junto a Khamenei cayeron al menos 41 altos mandos, incluyendo al jefe de Estado Mayor, el comandante de la Guardia Revolucionaria y al ministro de Defensa. Iván Yael. Miren, un par de preguntas que inmediatamente surgen después de esto. Hay un término que se usa mucho en los pueblos de Freddy y yo en el sur del país, y a la gente, Freddy, que no son muy sinceros, le dicen papeleros. Papelero. Es un papelero. Lleva y trae. Saludo a mi madre Aratea, que estuvo de cumpleaños recién, el 28 de febrero. Felicitaciones. Aprovecho para felicitarla en televisión abierta, en televisión nacional e internacional. Y esta mujer es de la que dice, no creo en gente papelero. Entonces, el papel que Arabia Saudita ha estado jugando a través de los años ha sido un papel de papelero, porque se hacían de que no querían problemas, y sin embargo nos deja la pregunta, ¿será que ellos estaban calladitos ahí, Nelson, empujando hasta el momento idóneo para decapitar ese régimen?
Sobre esto yo quiero que tanto Nelson como Freddy nos den sus perspectivas. ¿Fue un papeleo de ellos? ¿Fue un teatro, como dice la Lupe? ¿O fue realmente una presión genuina norteamericana? Fue casi las tres cosas, pero digo casi porque en realidad no actuó Arabia Saudí como un papelero, actuó como con una conciencia clarísima de su papel en la historia y en la comunidad internacional. Fíjate que hay acuerdos que son acuerdos meramente mercantiles, los que se han hecho con Arabia Saudí, Estados Unidos, la CIA e Israel. Y es importante que la gente tenga un dominio de lo que significa esta guerra, porque, bueno, hay problemas. Estados Unidos, Trump anda acabando con todo y anda tumbando gobierno. Descaradamente dice que él va, antes de irse de la presidencia, que no es muy tarde, gracias a Dios, antes de irse a la presidencia va a visitar un Teherán libre, una Habana libre y una Venezuela libre, Caracas libre. Entonces, ¿por qué lo dice Donald Trump? Señores, ¿dónde está el origen de esta guerra? Que le dicen, no, que había conflicto, que Israel, que es una guerra de petróleo, señores, es la guerra por el petróleo. Las guerras, nosotros, por ejemplo, la próxima gran guerra mundial va a ser una guerra por agua, pero viene una guerra por tierras raras y viene una guerra por petróleo. Yo quiero que ustedes sepan el origen del ataque de Estados Unidos y el asesinato del líder Khomeini, que responden a una política de colocación estratégica de Estados Unidos, controlando las mayores reservas de crudo del planeta. Con el dominio de Venezuela, que ha habido un acuerdo transaccional donde Venezuela le dice, ok, haz lo que te dé la gana con mi petróleo, tú me lo pagas a tanto, pero distribúyeselo a quien tú quieras y conserva las reservas que tú quieras, pero déjame gobernar. Una transacción chula, porque el chavismo sigue en el poder, lo único que le han quitado es un presidente que lo tienen guardado de vacaciones por 3 o 4 meses, hasta ahora, hasta marzo. Ahora en marzo sale Saddam, Maduro. es lo mismo, Maduro. Sale Maduro de la cárcel, o va a Venezuela, no lo creo, pero se va a un país, a Jordania, se va a Turquía. Bueno, ¿qué pasa con esta guerra? Esta guerra es el producto directo de lo siguiente. Cuando Estados Unidos se garantiza las mayores reservas de petróleo del mundo, que las tiene Venezuela, cuando se garantiza ya todo ese petróleo, entonces Estados Unidos tiene una tranquilidad absoluta. Ahora, con un pequeño defecto, con un pequeño problema, y es que el crudo de Venezuela, el petróleo venezolano es un crudo malo, grueso, es un lodazal. Y entonces, para procesar ese crudo hay que hacer como nosotros decimos una mezcla. Tú has estado en la casa cuando como que no rinde mucho la comida y tú tienes que ponerla a rendir. Y le echan tallota para que la carne suba. Entonces, ¿qué pasa? Hay que refinarlo. El crudo de Venezuela hay que refinarlo, hay que procesarlo. Pero el petróleo que mezcla perfectamente con el petróleo de Venezuela es el petróleo de Arabia Saudí. Y entonces, por eso se dio esa gran alianza entre Irán, Arabia Saudí y Venezuela. Había una gran... Y resulta que ahora Estados Unidos, en su plan estratégico de dominar las reservas del mundo, en su plan estratégico había que acudir a Irán, que dije a Arabia Saudí ahorita, las reservas de petróleo las tenía Irán. Y entonces van sobre Irán con todo el... ¿Y qué hacen con Arabia Saudí? Lo más chulo. Ve acá, pero tú no sabes que esta gente tiene una dictadura de 40 años, 50 años de dictadura. Tienen todas las prohibiciones y todas las violaciones de los derechos humanos. Entonces, tú tienes la oportunidad de colocarte en el sitial que está Irán ahora mismo. Ayúdanos a atacar Irán, vamos a atacar juntos y tú vas a ser el próximo jefe del Medio Oriente, de todo lo que tiene que ver con la política, la geopolítica. Y el liderazgo. Adquiere un liderazgo absoluto porque le han quitado de al lado.
tú vas en una carrera y entonces alguien va delante de ti y tú te lleva 3 pasos y tú estás loquito porque el tipo tropieza y se caiga para tú avanzar, ¿verdad? Lo que ha pasado con Estados Unidos, Arabia Saudí, Irán y ¿cómo se llama? El Estado satánico de Israel, ¿verdad? Y han hecho una alianza estratégica, geoestratégica, geopolítica, geoeconómica, y entonces tenemos ahora que soportar la posibilidad incluso de una escalada al punto de que al primero que se le ocurra, por ejemplo, Irán está atacando el centro de Tel Aviv de Israel con una furia y le ha dado en la madre. Parecía que había un domo de hierro y resulta que esa vaina es un colador, lo que hay ahí arriba. Y entonces, ahora el golpeo que está recibiendo Israel es de tal magnitud que ahorita viene Israel y se desquita con una bombita nuclear, una vaina de esa. Y a Dios que reparta suerte. Freddy, ha dejado Arabia Saudita al mundo, especialmente a Irán, con cierta sorpresa. Cierto nivel de sorpresa, porque por más que esa carrera, Freddy, fuese Irán adelante y ellos quisieran estar punteros en esa carrera, no se esperaba ellos lo consideran como una traición de ese vecino que por mucho tiempo fueron vecinos y sobrevivieron y convivieron. Es que es una traición. Sí, bueno, pero el momento flagrante de abrir sus espacios aéreos total para que Estados Unidos entre con esta... Que 3 días antes estaban diciendo que no iban a permitir bajo ningún concepto que ni los aviones, ni el espacio aéreo, ni nada. Por eso te digo que era impensable esto, pero esta furia épica, que parece que la gente del gobierno y del Pentágono están juntándose con Jenny Berenice aquí para los nombres de los casos. Sí, sí. Estos nombres son basados en películas. Entendemos nosotros que ya la vida debe ser un poco más seria y dejar de hacer series de Marvel con la política internacional. Sin embargo, esto ha ocurrido. Ahora, yo tengo algunas preguntas para ustedes, especialmente para Nelson. Con esto de este ataque que Arabia Saudita ya demostró, como dicen por ahí, Freddy, enseñó el refajo. Ya dijo de qué lado está. Esto puede ser un riesgo para ellos. Hay que ver el nivel de protección, de defensa, de apoyo que Estados Unidos le va a brindar. Pero esto no se queda aquí, según las palabras que ha dicho Donald Trump. Trump siempre sale magnificent y por ahí se va. Terrible, horrible. Terrific. Nelson Enrique, tu opinión sobre esto, que Trump aparentemente va por más. Bueno, lo ha dicho en sus propias palabras el presidente Donald Trump, que los bombarderos seguirán, además serán bastante intensos, pero ha dicho una frase impresionante, con una fuerza que nunca antes se había visto. Vamos a desglosar más adelante, Iván, qué se trata esta frase. También estoy en la línea de lo que dice Freddy. Acabamos la semana pasada como programa de compartir las cifras de fallecidos del lado ruso y del lado ucraniano, y estamos a puertas de vivir una de las desgracias más grandes de la humanidad. Adelante, Iván Yael. Aquí les va, señores, esta información. Ahora es importante que nos pongamos nosotros en contexto de qué está pasando en este nuevo triunvirato y estructura de poder. Miren qué pasa aquí. Para que Nelson nos ponga en contexto de esto, cuando cae un régimen como este, cuando ocurren movimientos telúricos como estos, inmediatamente hay nuevos movimientos y organizaciones. Podemos ahora ver cuál es la estructura de poder de Irán, Nelson. Dar un resumen ejecutivo de qué manda hoy en Teherán, quién manda hoy en Teherán, cómo... Es una cosa extraña. La semana pasada hablábamos de quién reemplaza al Mencho. Así es. En narcotráfico. Y ahora estamos hablando de lo que estará pasando en Teherán. Nelson Enrique. Así es, Iván, muchas gracias. Lo habíamos comentado también en ese momento con Freddy con el tema del madurismo, que Nicolás pensaba ignorantemente o dulcemente, no sé cómo llamarle, de que obviamente quitar a Maduro era el fin del chavismo y obviamente no es así. Cuando hablamos de tiranías, principalmente una tiranía teocrática de 40 años como fue la de Khamenei o Khomeini, obviamente que se van preparando, formando, capacitando y teniendo una labor de mentoring a quienes quedarían en el cargo en caso de un fallecimiento o asesinato por parte de los líderes. ¿Quién es el nuevo triunvirato o las nuevas 3 personas que tendrían el poder en Irán? Masoud Pezeshkian, presidente de perfil reformista, su rol institucional es obviamente el presidente, pero sin poder real en términos de seguridad con la Guardia
iraní. La otra persona es Gholam Hossein Mohseni Ejei, jefe de la judicatura línea dura, responsable además de la represión de protesta, que se habla más de 2.000 muertos en las marchas de la semana pasada. Alireza Arafi, aquí sí tenemos que hacer un stop. Esta persona es la figura clave y es la que suplanta al ayatolá Ali Khomeini. Es un clérigo de 67 años, formado en la sombra por Khomeini durante 2 décadas. Fue presidente de la Universidad Al-Mustafa en Qom, creada por Khomeini para expandir su visión del Islam chií y controlar a otros clérigos. Es un pragmático, según medios locales, pero con profunda desconfianza hacia lo que es Arabia Saudita y una fascinación declarada por la Guardia Revolucionaria. Esto significa, en términos claros, la continuidad de toda la barbarie del sistema que tenía el ayatolá, de que esto quede garantizado. Arafi claramente no es un cambio, perdón, es una mutación de alguna manera del régimen. Abandona la ficción de legitimidad religiosa para aferrarse al poder militar de la Guardia Revolucionaria. Por lo tanto, se espera un régimen aún mucho más violento. Esta sucesión está planificada desde hace años y el triunvirato asegura, además, Iván, de que no haya ningún tipo de vacío de poder. Iván Yael. Ahora una pregunta para el Banilejo. Freddy Aguas Vivas, ¿qué significa esta información que revela Nelson, que revela la prensa mundial, de los posibles sucesores y quienes irían a ser la cabeza nueva de ese movimiento? ¿Qué significa esto para un pueblo oprimido por mucho tiempo? Que, bueno, quizás con esto se acabe, pero inmediatamente hay un retoñito, Freddy, de gente que viene lista para gobernar allí. Sí, eso quería decir que, fíjate, este triunvirato que queda en Irán es un triunvirato pasajero, temporal, es un triunvirato que tiene las características de algo provisorio y sin el poder que tiene un ayatolá, por ejemplo. Entonces habría que esperar la sucesión del ayatolá. Pero el nivel de confrontación que había entre Estados Unidos, Israel e Irán era tan poderoso que cada uno de los bandos diseñó sus estrategias a largo plazo sobre la base de prever lo peor. Y este escenario de la muerte del ayatolá estaba previsto, pero requete previsto. Desde la guerra de los 12 días, ya ellos, inclusive que estuvo a punto de ser eliminado en ese momento, y Estados Unidos aceptó que siguiera vivo. Y digo Estados Unidos porque la inteligencia de Israel está siendo fundamental para la preparación de los operativos de ataque, pero sin embargo quienes están llevando a cabo los ataques son los norteamericanos. Pero los norteamericanos están contando con una inteligencia especialísima que tiene a través del Mossad, que tiene Israel, y esa inteligencia fue puesta al servicio. ¿Por qué? Los búnkeres en que se escondían estos ayatolás, el refugio que tienen tanto poder, tanto que te aguantan 60 metros, 80 metros de concreto armado con acero, y entonces soportan bombas de un quilaje específico. ¿Qué hace Estados Unidos para romper esos refugios? Que te tiran las bombas, que te eliminan una capa y otra capa y otra capa. Bueno, necesitan 3 bombas. Con 3 bombas eliminan la totalidad de la protección. Entonces, por eso es necesario, Iván, el aporte de la inteligencia de los norteamericanos para eliminarlo. Pero Irán tenía diseñado una política de respuesta. Y esa política es muy sangrienta porque lo que está pasando es que se está atacando a toda, por ejemplo, ayer Tel Aviv no tuvo descanso con los ataques, pero están tumbando grandes torres de Dubái. Ni Tel Aviv, ni Dubái, ni Bahrein. Bahrein, o sea, están atacando. Hay unos 12 países aliados de Israel en el entorno y otros 12 enemigos también. O sea, Israel está rodeado de muchos enemigos que se sienten muy bien si... Fíjate que ya Hezbollah entró atacando a Israel. Sí, pero Israel ya le tumbó 31 milicianos a Hezbollah. Sí, pero te digo, hay una guerra en el Medio Oriente declarada, ya no es un ataque militar, es una guerra que dure 4 semanas, como dice Donald Trump, o que dure porque no estaba Estados Unidos contando con la intensidad del ataque que está disparando Irán. ¿Por qué? Hay imágenes que te presentan un portaaviones de Estados Unidos ardiendo en llamas y la suministra Irán.
se le pregunta a la inteligencia artificial, ¿esto es montaje, esto es IA o esto es real? Y la inteligencia dice que es real, que no hay elementos que permitan juzgar que haya una intervención de la IA en esas imágenes. Entonces, si le tumban un portaaviones de esos poderosos a Estados Unidos, es una pérdida sensible en términos morales. No va a perder la guerra por eso, pero... Pero no hay prueba de que haya sido así, es prueba de todo lo contrario, de que los barcos iraníes ya han tumbado, los gringos han tumbado 4 barcos iraníes. Pero acuérdate que en la guerra lo primero que muere es la verdad. Y cada sector diseña una estrategia de comunicación. Perdón. Repíteme esa frase ahí. En corto con Freddy. Adelante. No, que todo el mundo sabe que en la guerra lo primero que muere es la verdad. La verdad colapsa, perece de inmediato. Y entonces cada uno de los bandos diseña una estrategia de comunicación tan poderosa que le hace creer, cada bando le hace creer al mundo que está ganando la guerra. Entonces nada más hay un ganador, no puede haber tantos ganadores como intervinientes en la guerra. Entonces, la guerra es una desgracia, la guerra sencillamente se dice, bueno, pero tan lejísimo en Medio Oriente, me preguntaba una pariente. Pero los misiles de Israel caerían aquí si le tiran a Estados Unidos. Entonces, Israel no le va a tirar a Estados Unidos. Por lo menos, ¿verdad, Freddy? Alguna cosita no. Bueno, la suerte es que es más cerca disparar por el Pacífico que por el Atlántico, entonces nosotros estamos un poquito más... resguardados. Duramos un poquito más en el exterminio. Entonces. Miren, Freddy, yo le tengo una pregunta a Freddy sobre la composición que va a estar ocurriendo en términos de reconfiguración energética, pero antes recordarles, nosotros estamos ahora, y por eso le digo a Nelson, que Nelson se preocupa mucho, y a veces hay que darle la patillita aquí. Esto parece cine, Freddy, esto parece de película. Freddy recién estuvo revisando la franquicia, la filmografía de James Bond. Aquí lo anoté, entre mi comentario. Sí. Eso de que Furia Épica, es una película, es un guión, todo está montado para hacernos creer una cosa. Y hay una lucha por intereses económicos, por petróleo. Hay una película... Es la lucha por el petróleo. Hay una película que la protagoniza Charlize Theron, que se llama Fury, que es basada en esa película apocalíptica, que la original fue de Mel Gibson que la hizo. Sí. Pero esto, señores, lo que estamos viendo aquí, revisitando, cuando dijiste que revisitaste Bond, que está en Netflix, la franquicia completa, la filmografía completa, empecé a ver algunas, y una de ellas era Desde Rusia con Amor, From Russia with Love. Y así esa fue después del Doctor No, que fue la primera. Esa fue la segunda. La segunda fue Entonces, todas estas películas que se hacían en esa época eran películas basadas en el ambiente nocivo, complicado, nervioso, alocado. Leonardo DiCaprio hizo una de los diamantes, esa película de las minas de diamante en África. Sí. Black Diamonds. Black Diamond, diamante negro, que en ese momento es lo que podría representar la guerra ahora por el petróleo, esa guerra por los diamantes. No son diamantes, pero es negro también y brilla. Y brilla. ¿Verdad? Entonces, miren, con esto, Freddy, yo quiero que ustedes, Nelson, nos pongan en contexto del detalle de cómo se va a reconfigurar el aspecto energético ahora en la producción de petróleo, el negocio y todo lo demás. Bueno, déjame darte desde la parte de exportador e importador una mirada. Ya, por ejemplo, Navimac y Saers y otras empresas navieras ya empezaron a resguardar sus barcos, ya cancelaron todas las rutas hacia el estrecho de Hormuz. Pero vamos a darte en detalle qué significa el estrecho de Hormuz en términos energéticos para el resto del mundo, Iván. El 20% del petróleo mundial y el tercio del gas natural que consume el planeta pasa por el estrecho de Hormuz. Vamos a poner un ejemplo de China. China consume 1.38 millones de barriles al día. Y todo su petróleo se lo compraba en ese momento a Irán. ¿Escucharon la cifra? 1.38 millones de barriles de petróleo diario le compraba China a Irán. Y ahí viene un dato que después lo vamos a conversar aquí en el panel. Y con esto que pasó, obviamente China no puede parar. Adivine, ¿a quién le va a comprar ahora China el petróleo? Rusia. Desde Rusia con Amor. Adelante. Desde Rusia con Amor. Rusia es básicamente, Iván, el gran ganador de esta guerra. Señores, en la guerra siempre hay alguien que pierde y otros que celebran y ganan, porque por Dios que ahora estamos hablando de una gran cantidad
de dinero. Con el estrecho de Hormuz cerrado, el petróleo ruso se vuelve la alternativa segura para el régimen chino. Los precios se disparan. Ya hablamos de que hoy amaneció el barril de petróleo ya a $100. Esperen que va a entrar en 220 en los próximos días. Y de esta manera Moscú obtiene ingresos masivos para financiar su guerra, lamentablemente, contra Ucrania. Quien tiene la situación bastante compleja es Europa. Fíjense que Noruega ahora es el principal proveedor, ¿no verdad? Pero es el único país de Europa que sigue ganando junto a Estados Unidos, que es el rey ahora mismo del petróleo, y África Occidental. Pero hay un caso bastante crítico que vamos a tratar en unos minutos más. Seguimos con Iván Yael. Así es, pero miren, antes de nosotros entrar a ese caso crítico, Nelson nos avisa y nos anuncia, aprovechando otra vez la venia de tener a un hombre que ha leído mucho, que ha vivido mucho, que tiene su tigraje también, pero es un hombre que sabe de las cuestiones internacionales que ocurren. Pero de aquí hay una paradoja interesante. En todo esto, Rusia se está beneficiando de la desgracia de un aliado. Adelante, Freddy. Bueno, eso realmente es la geopolítica. Es una regla de tres. Porque Rusia tiene, en términos teóricos, una gran alianza con Irán. Y de hecho tienen acuerdos militares y tienen todos los tipos de acuerdos y están muy unidos. Sin embargo, era lo que yo te decía ahorita, había un anuncio muy famoso antes en las farmacias dominicanas. No queremos que usted se enferme, pero si el médico le receta, aquí está Farmacia Aida. No queremos que usted se muera, pero si el médico le receta, estamos aquí para ayudar. Entonces, eso pasa con Rusia. Rusia tiene una situación difícil, está en una guerra que se le ha hecho mucho más difícil de lo que habían planificado, le ha durado mucho más tiempo del que tenían planificado, y entonces eso crea una crisis económica, porque te dispara todos los parámetros económicos. ¿Qué sucede con Rusia? Que tiene ciento y pico de sanciones impuestas por los Estados Unidos y Occidente, por toda Europa, y entonces estaba acogotada. Pero resulta que tanto con los aranceles de Trump como con el tema de la guerra en el Medio Oriente, resulta que Rusia sale beneficiada. Y en Baní decimos, ni lo pido ni lo goloseo, pero si me lo dan me lo jondeo. Entonces es un asunto que Rusia está... Oye, pero Freddy, fue un mal cálculo. Yo creo que Estados Unidos no había calculado eso. Dice, yo jodo aquí y voy a beneficiar a Putin. Porque ahora es que va a tener dinero Putin. Y menos dinero Ucrania, porque ya con esta guerra Estados Unidos tiene que dedicar los recursos que tenía presupuestados para acciones bélicas. Se le está agotando. Anda por el mundo, quiere el problema en Venezuela, quiere el problema en Cuba, quiere el problema en Nicaragua, quiere el problema... Anda buscando problemas por todo el mundo, Donald Trump. Entonces, Donald Trump dice, bueno, mientras yo esté aquí, es que él sabe que hay un caldero puesto y están hirviendo el agua para hacer un sancocho. Oye, ¿cuál es el análisis de Freddy? Un sancocho en Washington. Sí, no, porque realmente el mundo está cambiando de una velocidad que no lo resiste. O sea, los cambios dialécticos se producen por generación espontánea, pero cuando tú tienes que empujar a la historia, hay un fracaso, porque hay un momento en que hace clic con el conflicto y hay problemas. Estados Unidos está colocando a la humanidad al borde de una catástrofe de grandes propósitos. Digo Estados Unidos porque quien va a esos países y ataca es Estados Unidos. Irán, señores, no tiene nada de elementos nucleares. Irán está desarrollando la energía atómica, como la están desarrollando los grandes países desarrollados, pero sencillamente no hay esa posibilidad de construir una bomba atómica en Irán en estos momentos, porque Estados Unidos tiene una vigilancia estricta y absoluta, pero se usa como excusa. Entonces tú dices, bueno, cada vez que tú oyes esto de furia épica, te das cuenta que es un guión montado y ese guión tiene sus ingredientes. Señores,
Estados Unidos va para Groenlandia, es respondiendo a un estudio que hay sobre Groenlandia y su reserva. Estados Unidos va para Venezuela detrás de la tierra rara, el petróleo, el diamante, el oro de Venezuela. Estados Unidos, ¿por qué no va a Haití? Porque yo no he visto ¿cómo se llama? Un portaaviones. Un portaaviones de eso, yo no lo he visto tirado en Haití. Entonces, Estados Unidos anda por el mundo buscando sus recursos naturales y entonces ahí se basa la magra, es que se dice, lo magro es... Lo flaco. Lo flaco. Entonces, Donald Trump está haciendo a Estados Unidos más magro cada día. Está enflaqueciendo el país. Enflaqueciendo el país. Dirán muchos que ya estaban bien gorditos. Pero bueno, Nelson, en el aspecto de este movimiento de petróleo, de oleoductos y demás, ¿cómo ves tú la crisis en Europa? ¿Cómo ves tú que esto va a afectar a Europa en términos de Europa es la gran perdedora. Europa es la gran perdedora. ¿Cómo va a ser el flujo de petróleo a esa zona que se van a ver afectada con esto? Bueno, vamos a hablar ahí, muchas gracias. Vamos a hablar de un oleoducto que es Druzhba. Druzhba, que significa amistad en ruso, es un oleoducto que fue construido obviamente desde Rusia, pero cruza la parte de Ucrania y lleva petróleo ruso hasta Hungría, Eslovaquia y la República Checa a través de Hungría. Bueno, en algún momento dicen que los rusos bombardearon una parte, los húngaros dicen que fue Ucrania que lo hizo. El tema es que ellos en particular, estos países de Eslovaquia, Hungría y Eslovaquia, tienen exención de sanciones europeas, es decir, no puedes traer petróleo ruso, tal, eso es para el resto de los países europeos, menos para estos países. El 27 de enero de este año, un ataque atribuido a Rusia dañó el oleoducto en territorio ucraniano. Desde entonces, ese flujo hacia estos tres países ha sido suspendido. Ucrania acusa a Rusia, obviamente, de bombardearlo para crear una división con europeos. Zelensky dice que Rusia fue quien lo destruyó, Hungría acusa a Ucrania, pero ahora viene la consecuencia rápida y lo acaba de decir hace 2 minutos Freddy. Hungría, dentro de la Comunidad Europea, cuando se estaba conversando de una ayuda de 90.000 millones para Ucrania, Hungría votó y dijo no, y lo bloqueó, así de simple. Luego vetó, además, en forma adicional, el 20º paquete de sanciones que había contra Rusia. Digo, no, nosotros no vamos a apoyar nada de eso. Suspendió las exportaciones de diésel a Ucrania. Todo eso es Hungría, las 3 cosas que acabo de comentarle. Y Eslovaquia amenazó con cortar el suministro eléctrico de emergencia que tiene Ucrania. Todo eso es hoy que estamos aquí en este panel. Alternativa, ahí escuchen. El oleoducto de Adrián desde Croacia, pero es más caro, $20. Está el de Rusia y Hungría acusa a Croacia. El tema es que van a empezar a comprar ya directamente también a Rusia y Europa tiene que subir o no dar más ya el tema del veto para el petróleo europeo. Hungría depende 87% del petróleo de Rusia. Al final Rusia va a empezar a suplir a todos los países por el problema que acaba de pasar con Irán. Rusia gana por partida doble, vende más petróleo a China y ve cómo Europa se desgarra por un oleoducto que ellos mismos bombardearon. Iván Yael. Así es, miren. Ganador Rusia por todas partes, sí. Europa pierde por todas partes. Sin duda alguna. Ahora, nosotros nos preguntamos, porque uno dice, bueno, esta cuestión, ahorita lo mencionaban ustedes, creo que Freddy o tú, de que esto pasa por allá. Freddy decía que al menos cualquier chispita de esos misiles caen aquí si algo se arma. Pero en el aspecto económico, Nelson, en un minuto muy breve, ¿qué significa esto para el bolsillo de los dominicanos? Aquí los vehículos consumen combustible y aquí no producimos petróleo todavía. ¿Qué significa esto para nosotros? Bueno, vámonos básicamente con el petróleo, y lo sabe muy bien Freddy. El petróleo impacta el costo del transporte, el costo naviero. Yo te voy a poner un ejemplo. Un flete normalmente cuesta 2.200, 3.700, pero si vienes de Valparaíso, Chile, estamos hablando ya de $7.000. Esto hoy en la mañana va a cambiar absolutamente, lo más probable, porque va a haber menos barcos en ruta por temas de miedo, ataques de terrorismo. Esto va a incrementar los costos de flete. Por ende, todo lo que se ha importado en la República Dominicana, vamos a ver un impacto en el precio de manera inmediata. ¿Qué otra cosa vamos a empezar a ver? La ONU ya ha llamado a una reunión de emergencia en la cual va a estar China y Rusia. ¿Quién ha llamado? ¿Quién ha llamado? La ONU. No, pero espérate, la ONU. Pero
Hoy. Me suena. ¿Qué es lo que es eso? ¿Hay alguna vaina? Pregunta a Freddy, ¿qué es lo que es eso? ¿Hay alguna vaina que se llame ONU? Bueno, pero mira, en línea a lo que tú acabas de comentar, según las listas internacionales, lo que diga la ONU no se va a hacer absolutamente nada. A nivel regional, los países del Golfo atrapados en este tema, el que más sufre son los que se dedican al turismo, como el caso de Dubái. Europa del Este profundizará la división de Estados Unidos y Ucrania. Recuerden que Ucrania sale todo el cereal que consumimos en el resto del planeta. Y el tema de lo de Irán pondrá el precio del petróleo más caro. Ahora, imagínense en República Dominicana con ese sueldito cebolla que tenemos nosotros, ahora que nos cueste más dinero llenar el tanque. Entonces, aunque no llegue el misil para acá, Iván, va a llegar sí la inflación y va a llegar el tema del incremento del costo de la gasolina. Así es. Y comentar, Nelson, que el aumento del costo de un flete significa que todo lo que se importa, que aquí vivimos muchos productos y lo que se transporta, la china, la piña, el plátano, todo. Pero la energía se produce, se genera quemando diésel, y en la medida que tú demandes más diésel, más aumenta el precio del petróleo y más aumenta el precio de la energía. Y la energía nos llega a cada hogar, la factura. Va a venir el precio del pasaje, Iván. Directo. Si tuviéramos un sindicalista esta semana, ellos van a subir el precio del pasaje. Tanto aéreo como de transporte de carga. Saludos a Antonio Maite. Antonio es seguidor de esta plataforma. Ah, correcto, disculpa. Freddy acaba de mencionar el aéreo, que no lo había tenido en el análisis. Claro que sí. Así es, miren, esta cuestión del aumento de todo en relación a cuando el petróleo se pone difícil de conseguir, más caro, esto definitivamente nos va a afectar. Y mencionaba Nelson a la ONU, y Freddy muy sarcásticamente, y yo me le uní, preguntó que qué es la ONU, que eso le suena. Qué pena, ¿eh? Qué pena. Y esto, hablando otra vez de que el mundo parece que esto es de película, hay una película que representa, no he visto ninguna otra película que represente a la ONU porque le hace una parodia de lo que es la ONU. Y le mencionaba esa película, aquí es Doctor Strangelove. El tipo que se pone encima de un misil, ¿no? El hombre que aprendió a amar la bomba, se llama el subtítulo de la película. Y tiene una asamblea de la ONU, es una mesa como esta, como el doble de esta de grande, pero redonda. Y el tema pero no tan bonita como esta. No tan bonita. Omar Martí, gracias por esto. No tan bonita como una mesa redonda. Y en esa mesa, el nivel de disparates que se presenta, una mesa de guerra de organismos internacionales, dígase la ONU. Eso fue en los 60 que se descubrió esta película. Muy buena película. Y te plantea sarcásticamente lo que plantea Freddy. Lo estúpido y lo infuncional que es una mesa de... O sea, hay un coronel ahí que eso es un espectáculo. Que ganó el premio Mejor Actor Secundario por esa actuación. Porque te representa sarcásticamente lo que es la gente que supuestamente están delegados para dirigir el destino del mundo. Hasta que un vaquero se monta una bomba atómica y se tira el avión con ella. Y dice, ¡ya! Una locura. Entonces, con esto, Nelson, háblanos unos minutos breves. ¿Cuáles son los escenarios que estamos por esperar? Bueno, me acuerdo que Colombia me preguntó que cuándo terminaba la guerra. Debo decir que esto no va a tardar 4 semanas. Me pareció una falta de respeto grave. Lo que comentaba Donald Trump de que podía tardar 4 semanas la guerra o unos días más, como si él determina también el nivel de reacción de la otra parte. Ya vimos, por ejemplo, en Pakistán algunas reacciones bastante violentas de algunos manifestantes rompiendo los vidrios de la embajada de los Estados Unidos en Pakistán. Y lo más preocupante acá, lo que podría suceder, es el tema de los ataques terroristas. Ya lo vivimos en algún momento cuando el tema de los talibanes que causaron algunos daños en el metro de Atocha en Madrid. Vimos también actos de terrorismo en Londres. Y a mí lo que más me preocupa además es el tema del fanatismo de que hay gente que se manda sola. Iván, hay una reacción, hay gente que dice, bueno, yo soy amante de Donald Trump y celebro todo lo que diga Donald Trump y todo lo que haga Donald Trump, pero también hay una parte que dice, esto está mal que los Estados Unidos hagan esto. Ayer hubo un tiroteo en Texas, en línea con lo de esto, de un tipo que se volvió loco y que dijo, no, estamos actuando mal, pero él ya acabó con la vida de 7 personas. Estos terroristas solitarios, que además son norteamericanos, ¿no verdad? Porque empiezan a leer YouTube y se hacen una idea y dicen, es mi país el que está mal. Bueno, y la locura le dice, déjame acabar con norteamericanos, pero tú eres norteamericano. ¿Qué viene en el mundo, lamentablemente? Yo no creo que vaya a haber consenso de ningún tipo, ni va a haber diálogo. Otra mentira que yo siento que estuvo bastante mal de parte del gobierno de Donald Trump, pues si estamos en diálogo con Irán, ¿pero qué diálogo va a haber si tú sigues bombardeándolo? Ninguno.
Y aparte hay una agenda muy clara de parte de Israel, y lo sabe muy bien Freddy. Israel no va a parar hasta no descabezar completamente el régimen iraní. Y eso son varias capas que tiene el régimen iraní. Hay 7 tipos de... Tú acabas con esta ayatollah y hay 7 en la misma línea de mando hacia abajo. Pero con esperando. se dejó un instructivo, se dejó unas indicaciones, no sé cómo le llama el documento, esto que firma Donald Trump con mucha alegría. Es una orden ejecutiva que ordenaba a todos los comandantes regionales empezar a actuar por su propia cuenta en la defensa de Irán, donde tienen instrucciones para hacer todo tipo de ataques ya autorizados por la cúpula, aun cuando muriera toda esa cúpula dirigencial. Es decir, matas todas las capas y queda la Guardia Revolucionaria. Queda la Guardia Revolucionaria con instrucciones por región, de que el jefe de esa región tiene autoridad absoluta para hacer lo que sea, lo que él quiera, como método de venganza primero y defensa después. Ahora, una cosa, ya eso Freddy, está ordenado, ya no es que matamos a la ayatollah, se acabó todo. Mira, no. yo te voy a decir una cosa que justamente mi hermano Oscar Valdés, que le mando un saludo a Gromi, que está viendo el programa, él me dice, bueno, pero es que es una locura esto, entonces si a mí me cae mal, porque acuérdate, esto, el impacto que tiene algunos analistas internacionales de Donald Trump es que no saben, George Bush era el tipo más duro del Partido Republicano. Podríamos decir que fue uno de los presidentes que no le importaba hacer absolutamente nada ni hablar Reagan. Pero Donald Trump cruzó una línea, pasó del pensar algo a hacerlo. Es decir, lo mismo que tú dijiste, el tema de Israel, acabar con el ayatollah, lleva 40 años preparando Israel eso. Sí. Ahora, ¿por qué es Donald Trump que dice, chicos, ven, vamos adelante con el tema? Y siento, y ahí dicen algunos analistas internacionales, que Donald Trump no ha calculado los daños colaterales de sus decisiones. Ojo con esto. Cosa más grande, caballero. Bueno. Que Trump calculó. Me recuerda mucho. O que no calculó. Me recuerda mucho a los tiempos de los años 70, cuando se estaba luchando en Irán por salir del Shah de Irán. El Shah de Irán era Mohammad Reza Pahlavi y era un asesino, como son estos dictadores de Medio Oriente siempre. Y entonces el pueblo tuvo que sublevarse, hubo una gran guerra. Ahí estaba el ayatollah Khomeini. Estaba exiliado en ese momento. Pero llegó llegó a Irán. Khomeini era un ayatollah muy poderoso y muy carismático. Y entonces, ¿qué tienen de malo estos regímenes? Que son regímenes dictatoriales, violadores de todos los preceptos de los derechos humanos. Y entonces, cuando tú te pones en una balanza, en un equilibrio, te das cuenta que hay una población inmensa defendiendo la soberanía de su país, de Irán, pero hay una cantidad de opositores. Por ejemplo, estas grandes protestas que siempre son incentivadas por Estados Unidos y la CIA introduce los elementos discordantes y entonces se empieza una guerra psicológica e interna para llevarte esas masas a una plaza a protestar para que lo que se está haciendo se vea como una acción popular porque el pueblo pidió... Pero disculpe, ¿tú crees que el pueblo no está harto de que golpeen a sus mujeres, de que las mujeres tengan que ir cubiertas con una manta en la cara? ¿Tú crees que todo eso es normal? Cuando en 1979 no era así, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que te estoy hablando de 2 guerras. ¿Por qué? Porque no tiene absolutamente ningún apoyo de la población las acciones criminales, violadoras de los derechos que tienen las mujeres, los hombres, los jóvenes, todo. O sea, hay una lucha del pueblo iraní por salir de la dictadura, pero hay una lucha por la soberanía que no transigen con eso. Mira, este es otro momento. Ahora déjame salir de mi gobierno y después tú y yo hablamos. Pero hacer el uso de una lucha patriótica por la eliminación de la dictadura y tú convertirlo en una lucha de intereses espurios para los fines de los iraníes, ¿qué le importa a los iraníes el petróleo de Venezuela? Pero Donald Trump anda con un librito ejecutando una política que lo está haciendo con todas partes y entonces los iraníes se ven entre 2 guerras. La guerra por su libertad, por su independencia y la guerra por la soberanía nacional, por la lucha de los principios fundamentales de la República. A mí lo que me duele, Freddy, además que son gente muy inteligente, muy intelectual, creo que en pintura, en arte, en poesía. En todo. No hay nada como la cultura persa. Bueno, es que tú vienes del imperio persa, tú vienes a aquel territorio Éufrates, que es el territorio, tierra entre 2 ríos, la Mesopotamia.
Y entonces es una civilización de Avanzadísima, altísima cultura. Ahí está. Por ejemplo, se estimaba que cuando se atacaba Irak, la cantidad de piezas de valor histórico, cultural, que murieron, que desaparecieron, que fueron destruidas por la invasión, por los bombardeos, es inmensa, porque es una civilización muy, muy culta y muy desarrollada, demasiado poderosa en todos los sentidos. Muy rápidamente, Freddy, ya que Nelson ha puesto, y yo creo que también he aportado a eso, he puesto un escenario bien amargo, bien oscuro sobre esto. ¿Cuál es tu mirada y qué recomiendas tú a la gente sobre este caso para que no se alarme, para que entienda el proceso de las cosas mundiales que ocurren a través del tiempo con frecuencia? Mira, es impredecible, pero hay que estar aferrado a un mensaje de... Lo primero, señores, ponerlo en manos de Dios y poner todo esto en oración. ¿Usted sabe por qué? Nosotros estamos en manos de personas que notablemente tienen un desequilibrio mental. Son personas que tienen problemas. Cuando tú ves la megalomanía de un Donald Trump, por ejemplo, o la teocracia sacrílega de un Mohamed, un ayatollah de esto, usted se da cuenta que estamos en manos de personas que no están, mentalmente no están en sus cabales, porque adorar a Dios, adorar a Mahoma, a Alá o a quien sea, pero el tema está en que cuando usted ese fanatismo religioso lo lleva a la política, eso se convierte en un choque de culturas, de estramentos, y puede producir cualquier tipo de enfrentamiento que sea irreversible. ¿Por qué? El sistema nuclear está preparado de tal manera que un misil nuclear que salga al espacio, uno, va a provocar de una cadena automática, de respuesta automática para destruir ese misil o para atacar para contraatacar. Y entonces con uno solo de estos locos, Putin o Donald Trump o un ayatollah o el asesino genocida de Netanyahu, Israel tiene bombas nucleares y son un pueblo criminal y asesino. Y entonces, con que a Netanyahu se le ocurra disparar un misil para Irán, ahí mismo va a haber una respuesta múltiple y se acabó la humanidad. Porque una acción va a generar una reacción de inmediato y vamos a estar en medio de estos misiles cargados de muerte. Entonces, no podemos, tenemos nosotros que ponernos en oración y decir, bueno, ¿cómo impedir que una catástrofe como esta pase? Es tanto como que Donald Trump tiene un botón donde puede ordenar un ataque nuclear. Pero no es tanto donde Putin tiene un botón donde puede ordenar una guerra nuclear. Y que Netanyahu lo tiene también. Entonces, cuando tú ves que el mundo está en manos de personas inestables, es una barbaridad. Yo decía, la mayor muestra de la decadencia del pueblo norteamericano es que nosotros, Estados Unidos tenía que coger entre Joe Biden, una persona con temas octogenario con problemas de demencia senil, y Biden con cosas, y Donald Trump con notables problemas de megalomanía. Entonces, si la sociedad norteamericana, para escoger su gran liderazgo, tiene que acudir a dos personas nonagenarias, octogenarias, oye, entonces la humanidad está en peligro. Así es, mira. Estamos en peligro, definitivamente. Nelson, adelante. Sí, decir de mi parte lo siguiente. Veía a Nicolás que estaba peleando porque no se está alabando la actitud de Donald Trump. Vamos a ver, yo soy el primero que quería acabar con el régimen iraní y me alegro profundamente y públicamente del término de esto. Ahora, si hubiese sido el producto, si el salir del régimen iraní hubiera sido el producto de la lucha que estaba desarrollando ese pueblo con las grandes manifestaciones. Pero hay un tema también, Freddy, que es lamentable y hay que decirlo. Los cubanos por sí mismos no han logrado salir del régimen. Irán no logró durante 40 años salir de este hombre. El problema es, y uno no puede esconder eso, que cuando uno es demócrata dice, pero ¿y por qué los gringos no se meten? ¿Y por qué tal? Y no lo hicieron durante, no sé, 50 gobiernos. También hay una cosa que tú mismo decías, Freddy, hay ciclos en la vida, en el universo, donde sí o sí tienen que darse cambios.
El tema de Cuba es insostenible, el tema de Irán es insostenible. Y si es Donald Trump la figura en el siglo XXI que tiene que decir, ¿saben qué? Yo sí lo voy a hacer. Aún me critiquen, aún sea yo un loco, quizá no esté preparado intelectualmente para la parte posterior a una guerra. En fin, me pueden decir mil cosas, pero a veces los pueblos necesitan un empujón para salir de sus dictaduras. Pasó con República Dominicana, pasó con otros países también. Pero hay que Por saber... sí solo acabar con un dictador, disculpa Freddy, es casi imposible. Es decir, yo te pongo el caso de Pinochet en Chile. Tuvo que darse, la gente salió a la calle y tú dices, bueno, ahí tienes un ejemplo de que no intervinieron los gringos por el tema de Pinochet. Pero era que ya Chile le habían bloqueado mucha gente. Pero, el tema de los gringos intervinieron con Pinochet porque la ITT fue que subió a Pinochet. Sí, pero lo que digo es para tú quitar a un régimen. Ahora, mira qué es lo que pasa y cuál es el temor, porque yo tengo mis aprensiones y tengo ese temor y esa preocupación. Porque tú sabías que Hitler empezó siendo un oficial atachulo y bien. Hitler empezó siendo una persona aparentemente normal y fue escalando. Hasta ¿Y tú vas a comparar a Donald Trump con Hitler? Pero Benito Mussolini siguió siendo una persona que empezó con carisma. Y tú tienes a Franco en España. Entonces, pero es que no tienen nada que ver ellos con Tienen Trump, que ver Freddy. con que empiezan como demócratas, eligiéndose por los canales normales y el liderazgo lo van a mostrar. Y de repente, en la medida que se van adquiriendo poder, se van empoderando, aunque parezca una redundancia. Termino mi análisis con lo siguiente, Freddy. Era imposible que Nelson Mandela lo liberara y que terminara el apartheid en Sudáfrica si no hubiesen bloqueado todos los productos sudafricanos, el resto del planeta. ¿Qué es lo que te quiero decir? Lamentablemente es de esta forma que se acaba con regímenes autoritarios y sectarios como el caso del ayatollah y criminal Khomeini, que ya está muerto. Miren, hay esta preocupación que tiene Freddy Aguas Vivas de cómo figuras por dogmas y religiones y creencias se convierten en entes criminales. Eso es un problema que ya la humanidad lo vivió hace un gran tiempo. Y Francia emitió una ley que se llamó laïcité. Laïcité como el pueblo laico. Y en Estados Unidos le llamaron la separation of Church and State. Separar a la iglesia del Estado porque sabían y entendían que cuando dogmas religiosos, mentalidades religiosas se meten al poder estatal, catástrofes pueden ocurrir. Y ellos tienen un historial de cosas terribles que pasaron. Se decapitó mucha gente en Francia y dijeron no podemos meter a la religión con el Estado. Y se separó la iglesia y el Estado. Church and State, dos cosas diferentes. El Estado soy yo. Exacto. Entonces miren, la preocupación que a nosotros nos da esto, y esto habla de un momento importante en el que nos encontramos, el tema de la inteligencia artificial y el tema del poderío de inteligencia general y de cuándo vamos a tener que prescindir de las animadversiones humanas por creencias y por dogmas que son irracionales. El tema que yo te quiero desvivir a ti, Fred, desinstalar del servidor porque tú piensas diferente, eso es humano. Y qué buen punto el que tú acabas de decir. Tú estás diciendo que en algún momento es la IA la que va a decidir por nosotros. Es la IA que va a tener la capacidad de, basado en la data, de tomar decisiones. Porque si es por la animadversión de gente, hay gente ahora mismo que quisiera apretar ese botón rojo de la bomba atómica. Hay gente que tiene un espíritu y una mentalidad de, ¿cómo se llama? Yo le voy a poner un ejemplo. Que es reciente, nada más tiene 60 y pico de años. Sí. Cuando se produjo la crisis de octubre del año 1962 en Cuba, con la crisis de los misiles soviéticos, venían un barco lleno de misiles nucleares a instalarse en Cuba y se iba a instalar a 90 millas de Miami, de Estados Unidos. Y Estados Unidos y Kennedy decían, bajo ningún concepto se puede permitir que Cuba tenga misiles nucleares porque no le da tiempo a reaccionar. De 90 millas un misil a esas velocidades que supera la velocidad del sonido, son misiles que se te meten en 1 minuto, 2 minutos en Estados Unidos. Hubo un enfrentamiento poderosísimo. Fidel Castro se negaba a que el barco se devolviera. Estados Unidos dice, si entra el barco lo desbaratamos, lo destruimos. Había una lucha tremenda. Y Nikita Khrushchev, el secretario, el jefe de Rusia, primer ministro de Rusia, tembloroso, aceptó negociar con los americanos.
Y Fidel cogió un pique con Nikita Khrushchev, lo acusó hasta de homosexual. Sí, sí, sí. No es hombre, no tiene pantalones, no Porque tiene... Fidel estaba loco. Porque Fidel hubiese enviado los misiles. Fidel no echa, no, si es Fidel, no echa los misiles para atrás y había una guerra nuclear. Nosotros estábamos a minutos de que Kennedy ordenara el ataque nuclear. Por tu amigo contra Fidel Cuba. Castro. A minutos. Y Fidel, cuando se llegó al pacto, que fue lo hicieron Rusia porque Cuba no quiso firmar. Cuando Fidel se dio cuenta que Nikita Khrushchev había aceptado negociar con los americanos, se dio una incomodidad tremenda que le dijo, hasta la más elemental. Entonces, basado en animadversiones humanas, en calentón momentáneo de un líder u otro, de que si usted es hombre no es hombre, que usted no sirve porque usted se devolvió, no podemos basar la seguridad y la existencia, señores, de la humanidad como raza. Entonces, en algún momento va a tener que entrar la IA o 3 IATLA o quien sea, que tenga mejor conocimiento, mejor manejo de lo lógico, de lo racional, que la gente con animadversiones religiosas, de dogmas o políticas. Es una nueva